Bienvenido y bienvenida al episodio número 68 de Peor Caso. En este episodio, ¿de qué están hechas las cosas? Hablándote desde los lugares más elementales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba está Christopher Kovacevic. Ströninger. El sujeto del gato. Stormwind. El dueño del gato. El dueño del gato, claro. Oye, estamos caminando en el hielo. Estamos caminando por el borde de una espada en el límite de lo que nosotros entendemos. Apenas logramos concebir. Lo estamos tratando como de aclarar un poco más. Entonces la idea, Claro. no somos expertos, estamos lejos de ser expertos, sobre todo en este episodio, pero queremos por lo menos que tengamos una idea un poquito mejor y el origen de todas estas cosas locas que salen en la televisión, de los viajes en el tiempo, de los universos paralelos, Películas. de los cristales que vibran, todas esas cosas queremos como que haya una aclaración de dónde salen esas ideas. Sí. Y cómo las explotan y las sacan de contexto. Porque ese es el problema que tenemos que arreglar. Poner esas cosas en contexto para que se entienda de qué es lo que estamos hablando. Entonces, pensamos que lo más básico sería ver de qué es lo que están hechas las cosas. Primero tenemos que hablar sobre dimensiones, yo creo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sobre dimensiones de ¿qué es lo que tamaño son? o dimensiones Claro, de no, espacio? dimensiones de tamaño. Si tú tienes una caja, tú vas a comprar zapatos y te dan los zapatos en caja. Tú tienes una caja. Los Sí. zapatos pueden estar vivos o muertos. Si es que Claro. están hechos con piel de gato. No, Y eso eso abre dos realidades. ya, no hablemos de caja. Busquemos otro ejemplo. Ok. Eliminemos cosas adentro de cajas, entonces. Ya, saquemos de las cajas. A ver, ¿qué puede ser? Un parlante. Un parlante. Ok, me parece Ya, excelente. es como una... Ya, el no parlante digamos la funciona y palabra no C, funciona al la mismo tiempo. Ya, tenemos Es un un objeto. Tupperware. Un Tupperware, ya, un perfecto. Tupperware. Ya. Me encantan los Tupperware. Me encanta lavar Ya. los Tupperwares. Es mi cosa Excelente. favorita. Me carga. Ya, El- tenemos un Tupperware. O ya, un objeto que tú tienes en tu mano, tú puedes mirarlo y dices, este objeto tiene tantos centímetros de alto. ¿No es cierto? Por ejemplo, una figura Funko Pop que tengo acá en mi mano ahora mismo. Ok. Tiene unos 7 centímetros de alto. Tiene unos 7 centímetros de ancho porque tiene un casco, porque es el personaje de Skyrim. Ajá. Es mi guía espiritual que tengo acá en mi escritorio. Ujú. ¿Tienes algún manito en tu escritorio? Los tengo cerca. Tengo Cerca, a los Ellos hermanos. te apoyan y los miras cuando Sí. tienes penita. Tengo a los hermanos Elric junto cerca de aquí también. Alfonso y Eduardo. ¿Qué hermano? ¿Cuáles son los hermanos del Rick? Los alquimistas de Full Metal Alchemist. Ah, verdad que me contaste, sí, sí. Genial. Ya, entonces, y además tiene un hondo, ¿no es cierto? Sí. Tiene como de la nariz a la parte de atrás de la cabeza, eso sería el hondo. De oreja a oreja es el ancho. Y de los pies hasta la parte de arriba de la cabeza es el alto. Esas son Sí. las 3 dimensiones espaciales, porque son Ujú. de espacio, ¿no es cierto? Entonces cuando nos referimos, por ejemplo, oye, juntémonos en la esquina de esta calle con esta otra calle, también estamos dando unas coordenadas espaciales. No estamos diciendo el alto del lugar ni el ancho, pero Ajá. nosotros sí lo tenemos en relación con el resto de lo que hay. Por ejemplo, yo sé que esta esquina es la tercera esquina desde el borde de la ciudad, no sé. Tiene una relación espacial, ¿no es cierto? Sí. Nos vamos a encontrar en una librería, por ejemplo. Sí. Aparte de dar las coordenadas, que es la localización, ¿no es cierto? Que la podamos simplificar con la dirección. Sí. Una calle con otra calle. Hay otra dimensión más que necesitamos saber para poder localizarnos. ¿Cuál El sería? tiempo. El tiempo. Porque no sirve si tú llegas a una hora y yo voy otro día después. ¿No es cierto? Es verdad. O en otro tiempo. O en otra O en otro tiempo época que puede ser. del tiempo. Como Claro, vamos a juntar. llegar O 20 sea, años después. eso es lo mejor lo que tiene de especial cuando tú vas a la tumba de algún escritor famoso que a ti te gusta, por ejemplo. Tú sientes como que él está ahí en diferentes tiempos, pero están ahí. O cuando visitas la casa de Pablo Neruda, por ejemplo. O la casa de este escritor.
Hay O una lugares de los película, famosos. hay una película que no me acuerdo el nombre, pero es bien interesante, que es... eh, hay una familia, tiene una radio en el ático. Ya. Entonces, el personaje principal de la película pierde al papá, que era bombero en un incendio, y él, registrando las cosas, descubre la radio del papá, que el papá tenía Ah, antes. ya. Entonces prende la radio y se comunica con una persona. Y con el tiempo se da cuenta de que esa persona es su papá en el pasado. Es una niña, ¿no? Una No, mujer. es un niño. No, es un hombre. Son dos Parece que vi hombres, una el así, papá y pero el era hijo. una mujer. Entonces el Ah, papá genial. hablaba en la radio en el pasado y él lo escuchaba en el futuro. Ya, Entonces empiezan a... De ahí cuando descubre que es el papá, le dice que no se muere, de ahí no se muere, de ahí tiene recuerdos de dos líneas temporales, pero ya. de ahí asesinan a la mamá. Entonces es genial porque el papá encuentran a quien va a matar a la mamá y el papá le consigue robar la billetera. Entonces el hijo en el futuro es policía. Entonces le dice, mándame la billetera para yo encontrar al tipo. ¿Estás seguro que Y no es mujer? Yo parece que no, la es un vi. hombre. No, no, sí es un hombre. Entonces hay otra Ahí, parecía que tiene una mujer, una no, niña que... es, por ejemplo, 30 años atrás. Y el Ajá. papá va y esconde la billetera en Sí, una parece que parte la en el vi. ático. Y le Es dice, muy ya, buena. la voy a dejar aquí porque aquí nadie nunca toca aquí. No, claro. Y Nunca después la limpia el acá. hijo va, abre ahí mismo, al mismo tiempo que Está estás ahí. hablando, Sí, y está ahí. Más genial. vieja y todo, sí. Sí, parece que la vi. No sé por qué pienso que era una mujer. Efecto Mandela. Ahí está. Exactamente, el efecto Mandela. Eh, claro, eso es genial. Entonces, claro, por eso la dimensión temporal es importante, pero la dimensión temporal no es espacial. O sea, no se refiere al espacio que ocupa un objeto o el tamaño del objeto. Entonces, ahora que tenemos eso claro, que son las dimensiones, lo vamos a usar después. Ya, te cuento. Vamos a hablar sobre la gravedad, pero no vamos a decirlo. Para que no se Es un asusten. secreto. Para que no se asusten, claro. A final del año 1600, Isaac Newton propuso la teoría de la gravedad, que explicaba el movimiento de los planetas, la Eso. luna y las Ujú. relaciones, como lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Qué es la manzanita que se cae y te pega en la cabeza? Claro, te pega en la cabeza y dice, ¿por qué esta manzana se cae? ¿Por qué razón de ser tiene que la manzana se caiga al suelo? Y Claro, y de descubre la arriba hacia realidad, abajo y claro, no sea claro. como eso. El... Pero hay algo que nunca logró explicar, era cómo funcionaba. Como que explicó qué es lo que pasaba, pero no explicó cómo funcionaba, qué es lo que hacía que funcionara. ¿Entiendes? Ajá, sí. Porque el Sol y la Luna todos los planetas tienen influencias entre ellos, ¿no es cierto? La Luna tiene influencia en la Tierra y incluso la Luna atrae el mar y sube la marea, Ajá. porque así como nosotros nos atrae la Tierra, el centro de la Tierra, vamos como por la gravedad. La gravedad de la luna también nos tira. Cuando la luna está encima de nosotros pesamos una micronísima menos, porque la luna nos está tirando también hacia arriba. Entonces, cuando yo me haga mi control mensual de peso, tiene que ser en luna llena. Tiene que ser solamente luna llena, claro. Ah, ok, entendí. Para que peses Entonces, menos. más flaquito. Pero es tan mínimo que no se percibe. Pero igual es tan vale. poderoso que es suficiente para subir las mareas. O sea, igual atrae toda la masa de agua. Imagínate que el agua está sobre la Tierra y se hace como una burbuja en el lado donde está la luna. Sí. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Que la luna está ahí, la luna tiene su masa, ¿no es cierto? Y según su masa es la atracción que produce en el mar. Pero ¿cómo el mar sabe que, oye, la luna tiene esta cierta cantidad de masa, yo debería ir hacia allá? Ajá. ¿Qué es lo que, cómo se... Hay como una información ahí que está siendo transferida entre los dos objetos, ¿no es cierto? Cierto. Entre la Tierra y la Luna. ¿Qué diablos es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo se están mandando la información? Porque que yo sepa, la Luna ni el mar no tienen celular. No hay WhatsApp. No hay No tienen WhatsApp. WhatsApp. A lo mejor tienen WhatsApp. A lo mejor tienen algo que no sabemos. Todavía. A lo mejor la luna es de mentira. A lo mejor Está hueca por dentro. eso también. Entonces, Albert Einstein, que había planteado su teoría de la relatividad por el 1909. Oye, Armando, déjame preguntarte una cosa. ¿Todas estas teorías están
estamos en como obviando el hecho de que la Tierra es redonda. O sea, si la Tierra no fuera redonda, estas cosas no sirven. Si la Tierra es plana, estas teorías son obsoletas, ¿o no? Mira, no me gusta visitar ese tema porque no me gusta darle cuerda, pero si la No, pero Tierra sí, una fuera, si la pregunta Tierra fuera sincera. plana, como dicen que es plana, se convertiría en redonda porque colapsaría por El su centro de la... gravedad. Ok, Así que terminaría siendo redonda igual. ok. No, pero era sobre el efecto de la luna en el mar. O sea, ¿cambiaría alguna cosa? Eh, no necesariamente, ¿no? Ah, ya. No, era eso nomás. No creo, así de memoria no creo. Pero si fuera plana, terminaría siendo redonda porque colapsaría en sí misma. Colapsaría, exactamente. Sí. Entonces, Albert Einstein había trabajado en su teoría de la relatividad y terminó con eso y dijo, ya bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pensaba en ser rapero, pero un amigo le dijo que no, que mejor siguiera con el área de la física, ¿no es cierto? Me voy a Pero dedicar a hizo, lo que siempre quise. Voy a tener un programa de radio para hablar de mis claro, propias teorías creo de que hizo algunos física. videos en el ¿cómo se llama eso? Epic Rapping Fights. Entonces dijo, bueno, voy a estudiar esto de la gravedad. Y entonces Einstein concluyó al final que el medio que usaban estos objetos para poder como conectarse era el espacio en sí mismo. Y para poder entender eso, imagínate que tenemos un trampolín, ¿ya? Ujú. Y en el centro del trampolín ponemos una pelota un balón de básquetbol. Con el peso de la pelota, el material del trampolín se va a como hundir un poco, ¿no es cierto? Sí. Imagina que es un material flexible, suficiente como para que la pelota de básquetbol se hunda un poco. Ujú. Entonces, cerca del centro del trampolín, ahora por el lado ponemos una pelota de ping-pong. La pelota La de pelota de ping-pong va a ping-pong empezar a va girar a... y... o simplemente poniéndola. Ah, ya. Como la pelota de básquetbol hizo una depresión, ¿no? Está como Ajá. un hueco, la pelota de ping-pong se va a pegar a la pelota de básquetbol, De básquet, sí. Se va a caer ¿cierto? como en la bajadita, así. Claro, en la bajada claro, se va a caer y se va a quedar pegadita a la pelota de básquetbol. La pelota de ping-pong es livianita y pequeña y no produce tanta depresión, pero a lo mejor igual en un nivel bien macro sí produce una depresión. Después Ujú. va y pones una bola de cañón al lado. Ah, Las dos pelotas se van a ir a pegar a la bola de cañón, ¿no es cierto? Porque la bola de cierto. cañón va a producir una depresión incluso más pronunciada. Sí. Eso mismo es lo mismo que ocurre en el espacio. La Tierra, eso es lo que le llaman el material de que está hecho el universo. Ujú. Como que afectan el material, entonces como que lo hunden. Y los otros elementos como que se atraen. Ujú. Eso es, en palabras simples, obviamente. Los objetos se atraen según su masa, que no es lo mismo que peso, porque si tú vas, por ejemplo, a la estación espacial, tú flotas, ¿no es cierto? Sí. Pero tú sigues pesando lo mismo. O sea, no sigues pesando lo mismo, porque si tú te pones en una Tu pesa vas masa a es la pesar misma. cero. Tu peso va a ser cero, pero tu masa sigue siendo la misma. Sí. Y es tu masa lo que cuenta para la gravedad, no tu peso. Ujú. Así que si eres así pesado, no te preocupes, es tu masa lo que cuenta. Exacto. Esta teoría fue comprobada en 1919 a través de observación astronómica y todo coincidía, todo calzaba bien, Estaba todo perfecto. calzando. Le dieron otro Oscar Ah, a Einstein un por su otra teoría. 10. Claro, Terminaron de corregir un 10 para Einstein. Y así Einstein se hizo famoso. Felicidades, usted es un... se tituló de profesor de física. Claro, entonces Einstein dijo, bueno, y ahora sí puedo ser rapero, pero se murió. Y Se cuando iba a murió. empezar su carrera de rapero, Claro, murió. los nazis vinieron y lo asesinaron. Malditos nazis. Bueno, años después, en 1919, Theodor Kaluza, un matemático alemán, parece que son todos alemanes los cerebros acá, No hay nada que y hacer. los malvados también, los cerebros Siempre. Es que cuando tienes científicos y eres malvado, puedes hacer armas. malvadas, Exactamente. Puedes tener planes malvados de conquista del claro. mundo. O sea, son tan inteligentes los que hacen el bien como los que hacen el mal también.
Entonces, Kaluza, este matemático alemán, propuso que el universo podría tener más de las 3 o 4 dimensiones que nosotros percibimos. ¿Por qué dijo eso? Porque como Einstein se había hecho famoso con sus investigaciones sobre la gravedad, Kaluza pensó que a lo mejor él podía trabajar en otras fuerzas del universo de manera similar, el electromagnetismo. A Kaluza le gustó la forma en que Einstein había usado el espacio como la matriz, como el ejemplo del trampolín, que es el material. Entonces pensó que para su teoría de electromagnetismo podía usar el mismo método que Einstein había usado en la gravedad. El electromagnetismo, al igual que la gravedad, también afecta a otros cuerpos y objetos a través del espacio. Pero Einstein ya había usado el espacio, entonces Kaluza tenía como que salir con otra... Era como su rival de rap. Claro. Kaluza versus Einstein. Entonces, por ejemplo, ¿cómo un imán puede atraer una moneda metálica sin tocarla? Kaluza no podía decir así, por el espacio, pone una moneda en un trampolín. No funcionaba. No, porque es su rival de rap. Claro, es su rival. Era como, entonces tu mamá es gorda. Y el otro decía, no, pero tu mamá es más gorda que la mía. Y así estaban intercambiando. Claro. Era su rival de rap. Entonces a Kaluza se le ocurrió que a lo mejor habían otras dimensiones, una cuarta dimensión espacial que el magnetismo usaba como medio. Así como el espacio era una cosa que se usaba para la gravedad, había otro espacio que era como en otra dimensión que usaba el magnetismo para interactuar. O sea, una dimensión extra por cada fuerza extra que hubiera. Hasta aquí parecía pura especulación sin fundamento, pero Kaluza revisó las ecuaciones que Einstein había creado para el espacio tridimensional y luego lo extrapoló, según su idea, a la ecuación adicional, por la dimensión adicional, y en ese momento, ahí se le puso el pelo blanco. ¿Viste que los científicos tienen el pelo blanco? Hay un momento en su vida en que el pelo se vuelve blanco. Es como el Super Saiyajin. Esa nueva ecuación era la misma que los científicos habían usado para poder describir las fuerzas electromagnéticas. Como que coincidía. Y ahí se puso a escribir un libro. Entonces, él pensó que había encontrado la esquiva teoría unificadora. O sea, una sola teoría que explica todos los fenómenos físicos sin contradicciones. Hay un TED Talk, que estos TED Talks son estos que hablan la gente, ideas y cosas, científicos hablan cosas. Hay un físico que se llama Brian Greene, que cuenta que Kaluza confiaba mucho en las teorías, más que la práctica, al punto que una vez que quiso aprender a nadar, lo que hizo fue él comprar un libro de nado. Lo leyó y después se tiró al mar a nadar. Y nadó. Excelente. No fue práctica, no. Ese es un hombre que sabe, teoría, claro. Que sabe llevar es como teoría cuando estudias teoría de música, pero te falta la práctica. Entonces, él pensó que si él tenía las ecuaciones en el papel, eso era suficiente. Pero para otros científicos con una mentalidad más práctica, le preguntaron, bueno, ¿y dónde está esa cuarta dimensión? ¿O dónde están esas otras dimensiones? Como dijo Carl Sagan, dijo, especulaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y lo otro es que tenían que demostrar que la teoría funcionara en la práctica, cuando se observaba el mundo real en detalle. Años después, en 1926, otro científico propuso que las dimensiones podían tener diferentes tamaños y algunas son muy pequeñas para verlas. Estipuló el ejemplo de si tú miras por la ventana y ves los cables eléctricos en la calle, ¿cierto? Parecen solo líneas, ¿no es cierto? Tú no ves el alto, el ancho ni nada, tú ves una línea. Pero a lo mejor por ese cable está pasando una hormiga que está caminando sobre esos cables. Para esa hormiga son totalmente tridimensionales y tienen un ancho, pero claro, tú no lo puedes percibir porque tú eres muy grande y la hormiga es más pequeña, lo puedes ver. ¿Entiendes? Entonces a lo mejor así hay otras dimensiones, estas dimensiones extras son como más pequeñas y nosotros no las podemos ver. ¿Tiene sentido un poco? Sí, claro, porque para nosotros que estamos de afuera como observadores, el cable es tan fino que no podríamos andar en la dimensión entera de él, que es como la circunferencia del cable.
Claro, claro. Pero así como Ant-Man, cuando corre por la... Exactamente. Entonces, Son lugares, es un lugar ahora. es un lugar para él, pero para Claro, nosotros queda... exacto. Entonces a nivel atómico a lo Innavegable. mejor podríamos verla si fuéramos como Ant-Man. Hasta los años 50 se intentó comprobar la teoría de electromagnetismo de Kaluza, pero no funcionó. No era concluyente, los datos no coincidían. ¿Viste? ¿Te acuerdas que en el episodio pasado tú hablaste sobre estos números que hay en el universo, las constantes universales? No Bueno, llegué a hablar de eso. parece que lo cortamos, íbamos a hablar acá. Ok. Eso. Bueno, hay unas constantes universales y no coincidían. Por ejemplo, la masa de los electrones no calzaba. Entonces, aquí es donde sale una nueva teoría contemporánea que ha ganado terreno últimamente, que se llama la teoría de las cuerdas. Tan, tan, tan. Finalmente, 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 hemos llegado. Señoras y señores, con ustedes, teoría de la cuerdas. teoría de las cuerdas. Antes de hablar de la teoría de las cuerdas, Oh, no. aclaremos. No. La gente está desesperada junto conmigo. Ya, tú vas a hablar sobre de qué están hechas las cosas. Si tú empiezas a mirar algo en forma más. Si le haces un zoom a algo, ¿Algo ¿qué vamos a ver? subatómico? ¿A nivel subatómico? Vamos a ver a Ant-Man. Antes de nivel subatómico, a nivel atómico. No, vamos a ver a El Hombre Hormiga. Vamos a ver al hombre hormiga, ¿no es cierto? No, Eh, yo tengo sobre las cuatro fuerzas de la naturaleza y los diferentes tipos de partículas subatómicas. La verdad. ya. Bueno, pero mira, si tú miras un objeto de cerca y lo empiezas a mirar con más detalle, vas a encontrar, lo primero que vas a ver son moléculas, ¿no es cierto? Que Cierto. son Yo nunca mezclas vi una de. molécula. ¿Mm? ¿Tuviste una molécula alguna vez? En el 2013, IBM, mientras investigaban propiedades magnéticas de átomos y superficies, crearon la película más pequeña del mundo, animando átomos. Lo que se ve son moléculas de monóxido de carbono amplificadas 100 millones de veces, que son movidas con una aguja magnética. Es tan pequeño que si un átomo fuera del porte de una naranja sería del porte del planeta Tierra. Con la tecnología de miniaturizar los medios de almacenamiento, podríamos terminar con, en vez de tener un par de películas descargadas en el teléfono, todas las películas que hayan sido creadas nunca. Puedes encontrar la mini película en peorcaso.com/68. Entonces, si lo miramos más de cerca y vemos una partícula del elemento, vamos a ver que está compuesta de un núcleo y alrededor dicen siempre que hay cosas girando, que en realidad no es así, pero para visualizarlo sirve que son los electrones, ¿no es cierto? Ujú, Los electrones son uno de los elementos más pequeños que han sido identificados junto con los quarks. ujú. El núcleo de un átomo está conformado de protones y neutrones. Y está conformado siempre por 3 quarks. Quarks, dependiendo del tipo de quarks, conforma un protón o un neutrón. Y son siempre 3 quarks. Si fueran 4 quarks en vez de 3, ¿se llamarían quarkstetos? Me Ok, imagino. por eso quería hacer este episodio, por tirar ese chiste. Estaba esperando por Estoy 6 horas. como por meses, pues. Los neutrones son neutrales y Ajá. si los quarks tienen una carga positiva conforman un protón. Excelente. Los quarks vienen en 6 sabores, que no vamos a verlos, no te preocupes, pero realmente se llaman sabores de los quarks. Le Ah, podemos dejar un link ahí. Un grupo girando, entonces un grupo de electrones girando alrededor de un núcleo se llama el átomo. Independiendo de la cantidad de electrones y protones, conforman los elementos de la tabla periódica, o sea, los elementos conocidos. Entonces, ¿de qué están hechas las partículas? Y antes de responder eso, tengo acá, tal vez es mejor preguntar, ¿por qué las partículas tendrían que estar hechas de algo? Suena tonto, ¿no es cierto? ¿Por qué sí. las partículas deberían estar hechas de algo? Porque llegamos a ese nivel subatómico. ¿Por qué deberían estar hechas de algo? Porque explicamos 2 de las 4 fuerzas de la naturaleza: la gravedad con el trampolín y la fuerza electromagnética, ¿no es cierto? Incluso en el episodio Ujú, pasado hablamos sobre el espectro electromagnético, sí. donde con diferentes diferentes frecuencias, como que se producía diferente tipo de luz.
Pero hay otras dos. Hay otras dos cosas que son las responsables de mantener a las moléculas juntas, que es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que hace que se mantengan las moléculas juntas, y la fuerza nuclear débil es lo que causa que las moléculas se degraden, que ocurra la radioactividad y encienda los soles y crea materia nueva. Ok. Entonces, para resumir, si miramos un objeto de cerca, vamos a ver que está compuesto por moléculas que están hechas de átomos, y si miramos los átomos de cerca, vemos electrones, y el núcleo compuesto de neutrones y protones. Si miramos más de cerca, vemos que los neutrones y protones están compuestos de quarks, y de allí ya no podemos detectar nada más pequeño. Sí, ¿Tiene información? Era eso lo que yo tenía. Entonces, como tú estabas diciendo, en resumidas cuentas, tenemos 4 fuerzas de la naturaleza que están actuando al mismo tiempo. Entonces, estas son interacciones, que es la gravitacional, como dijiste tú, la electromagnética, que la hablamos recién, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Cada una de estas fuerzas se le da un número de intensidad para que la podamos entender mejor. Entonces, la de gravedad es 10, la de electromagnética es 10 elevado a 2, la nuclear fuerte es 10 elevado a menos 13, eso quiere decir que tiene 13 ceros enfrente antes del 1, y la nuclear débil es 10 elevado a menos 42. Eso sería como la fuerza que tiene cada uno. Eso sería como el nivel de interacción, es como el valor nivel de Saiyajin, nivel de poder. Entonces, tienes que pensar que el valor que se le da a esto es de la nuclear débil es 42 ceros. O sea, súper antes del 1. Como 0.0000000 42 veces hasta llegar al número 1. Es un número increíblemente bajo. Es muy bajo. Ahora no se puede considerar obviamente como absolutos, ya que dependiendo de el cálculo que hagas y del libro, o sea, de dónde venga esta intensidad, va a ser como la escuela, que vamos a encontrar diferencias obviamente en este tipo de intensidad, pero esto básicamente es para que tengamos una idea de cuán distante es, por ejemplo, el 10 de la gravitacional para el menos 42, que es la débil, que son los dos extremos que tenemos. Ahora, lo que importa aquí es la relación o razón que existe entre ellas. Así, la fuerza gravitacional es la que tiene más alcance y es la que tiene la responsabilidad por la estabilidad dinámica de todo el universo, que era lo que explicabas tú. Entonces, el universo nuestro es estable gracias a la fuerza gravitacional. Ahora, las teorías que dominan esto son la electrodinámica y teoría física y cosas por el estilo. Esto es relativamente nuevo. Lo que estamos hablando nosotros en estos episodios es como física, que es una física que es moderna, de alguna forma tiene como 100 años. Sí, todo eso para nosotros es nuevo. Claro, para la física es la física moderna, es la física nueva, hay cosas que todavía no se demuestran, no es como la física clásica. Entonces, después de que abandonamos el concepto de acción a distancia, que era lo que se usaba antiguamente para hablar sobre la interacción entre estas partículas subatómicas, introducimos el concepto de campo. Entonces, cada partícula alrededor suyo crea una perturbación, que es su campo de acción. Y esto es lo que otras partículas sienten e interactúan entre ellas. Entonces, es como una órbita de un planeta. ¿Te acuerdas que dábamos el ejemplo al principio de la Luna? Entonces está la Tierra y la Luna que gira alrededor. Entonces decíamos que giraba. Ese campo de interacción que existe esa perturbación en la fuerza, de alguna forma, se llama el campo. Y por eso es que, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte es fuerte y mantiene a los átomos juntos, pero a una distancia muy corta, muy corta. Pequeña, tan pequeña que nosotros no la percibimos y no nos importa, ¿no? Ahora, en la teoría cuántica, los campos se introducen el concepto de mediadores, que es lo que estamos hablando ahora. La teoría cuántica de campos introduce el concepto de mediador.
según esta teoría, que es la TQC, cada una de las fuerzas que existen en la naturaleza es mediada por el intercambio de una partícula que es llamada de mediador. O sea, la forma en que los elementos interactúan y estas fuerzas interactúan son los mediadores, que son estas partículas más subatómicas de las que Ajá. estamos hablando. Ya. Estos mediadores transmiten fuerza entre una partícula y otra. Así, la fuerza gravitacional es mediada por la partícula llamada gravitón. Gravitón. La fuerza electromagnética son los fotones, y la fuerza fuerte por los gluons y la débil por las partículas. Claro. Glue, Y las débiles viene de la palabra glue, que significa pegamento, que mantiene, debe ser que pega que mantiene junto. las- Y las fuerzas débiles son las partículas W más y Z. Esto yo lo quise mencionar porque es interesante de que cada una se rige por un mediador distinto. Y estos mediadores, todos estos se llaman bosons. Son los bosons, exactamente. Exactamente. Todos estos son llamados de bosons. Bosons. Ahora, esto se complica un poco cuando empezamos a ver interacciones entre partículas a nivel de protones y cosas por el estilo. Que los protones son los que tiran los rayos a los cazafantasmas. Claro, la mochila de Proton. ¿Cómo se llamaba? El Proton Pack. Sí, Proton Pack, el equipo de protones. Ya. Hoy en día sabemos que los protones son partículas compuestas por 3 quarks. Oye, no podría existir eso, ¿verdad? De los cazafantasmas, un rayo de protones, no. Porque serían protones sin electrones. O sea, que un protón sin electrones? Nada. Es que en la teoría ellos están con en las mochilas de ellos realmente son reactores nucleares. ¿Ya? Son reactores nucleares que lo que ellos hacen es ellos desmontan básicamente átomos. Ya, y los rayos que tiran son... Pero no son es electricidad lo que tiran, ni tampoco es plasma. ¿O es plasma? No es plasma. Es un rayo de protones. Y es un rayo que no produce, no es un arco que se hace como un arco eléctrico, sino que es un rayo que existe por sí mismo en el aire. Exactamente. Y más o menos lo pueden controlar como un lazo. Bueno, de hecho, si te das cuenta, en las películas generalmente, y en la serie también, el rayo como que sale medio chueco, pero cuando agarran a los bichos se arquea. Sí. Es algo totalmente fuera de este universo, por lo menos. Eso no puede existir. No es real. No puede ser. Pero entonces, básicamente, los protones son partículas que están compuestas por 3 quarks. Ajá. Entonces, porque si fueran 4. Porque si fueran 4 serían quarks, ¿no? Cuartetos. Serían cuartetos. Entonces, en realidad, los protones, la interacción entre protones son interacciones entre 6 quarks que intercambian gluons, que es lo de la fuerza gravitacional. Incesantemente durante todo el proceso. Entonces, es más pequeño todavía. Estamos hablando así como de interacciones más pequeñas. Sí. Eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que mantiene las cosas juntas y qué es lo que crea las cosas? Y ahí viene lo que tú dijiste, que existen 8 tipos de gluons, pero eso ya es otro... Sí, no. Es otro... No. Además que, mira, yo los miré y no tienen nombres graciosos, así que ¿cuál es el punto? No, ¿cuál es el punto? Así que así funciona más o menos las 4 fuerzas de la naturaleza y cómo interactúan las partículas entre ellas. Entonces tenemos 2 tipos de partículas, ¿no es cierto? Los bosons, que son como partículas que en realidad no tienen masa, no existen en un espacio físico, y que son más campos, como dices tú. Y tenemos a las partículas que sí son físicas. Esas partículas, que las más pequeñas son los quarks. ¿De qué están hechos esos quarks? La teoría de las cuerdas. Pero si ya estamos chicos suficientes. No, esa es la teoría de las cuerdas. ¿De qué están hechos los quarks? Están hechos de cuerdas. Están hechos de filamentos de energía que parecen vibrar, como si fueran cuerdas. y dependiendo del patrón de vibración que tienen, conforman el tipo de partícula que son. Suena bien loco, bien así como que no tiene razón de ser, pero lo atractivo de esta teoría para los científicos es que explica el origen común para las partículas materiales. Hay un ejemplo que pensé, pero no lo noté. Es que si tú miras, por ejemplo, un trombón, uno de estos instrumentos así como de una banda, esto es como una tuba, ¿no es cierto? El trombón produce sonido. Dependiendo de la forma que tiene el trombón y el flujo de aire,
produce vibraciones en el aire que va pasando por el instrumento, ¿no es cierto? Y Sí. sale hacia afuera. Eso que sale son ondas, y esas ondas, de la forma que tienen esas ondas, o el sonido que producen, el sonido que nosotros escuchamos, depende directamente de la forma que tiene el trombón. O sea, la forma que tiene el trombón como que crea esa onda de sonido por Sí, su forma, ¿me entiendes? Como que lo empuja, es sí. como una cosa física. Los instrumentos Claro, claro. de vientos funcionan de esa forma. Entonces, si tú lo miraras al revés y tuviéramos la tecnología para poder analizarlo, según el sonido que sale, tú podrías interpolar la forma que tenía el instrumento. Sí, De hecho, así brutalmente tú puedes decir, bueno, no a lo mejor nosotros dos, pero a lo mejor Christopher de la Dimensión C, que es músico, escucha un sonido de una trompeta o un trombón y puede decir, ah, eso es un trombón, eso es una trompeta, esa es una ajá, flauta. Va a sí, identificar el instrumento, ¿no es cierto? Entonces sí. ya estás identificando el instrumento y estás identificando su forma. Entonces, si tú lo miras en forma más pequeña o más detallada, a lo mejor tú podrías decir la forma que tiene el objeto completo o en la forma que tiene la partícula, dependiendo de la vibración de las cuerdas que tiene adentro. ¿Entiendes? Eso es lo que Sí. define la forma que tiene la partícula. Es por eso es que define la materia. Tú puedes decir, ok, estas cuerdas vibran de esta manera, tienen esta forma. Esto es un quarks. Ah, ok, tiene sentido. ¿Entiendes? Claro. Entonces, Porque como ya estamos dijimos, hablando de niveles tan pequeños que no se puede, la única forma de medir es midiendo ese tipo de parámetros para saber que existen. claro, es bien difícil poder calcularlos y de hecho todavía no se ha logrado demostrar. El problema es que según los científicos, cuando estudias la matemática de la teoría de las cuerdas, encuentras que esto no funciona en un universo de 3 dimensiones espaciales y tampoco en 4 o 5 o 6. Estudiando las ecuaciones, puedes ver que esto solamente funciona si el universo tiene 10 dimensiones espaciales y una de tiempo. Y esto es lo que Ah, apunta a lo que hablamos al principio y apunta a la teoría de Clute, que el universo puede tener más dimensiones que nosotros no podemos ver. Entonces, cómo podemos demostrar esto si no las podemos ver? Podemos medirlas a lo mejor. Entonces hicieron lo que se llama el acelerador de partículas o el Large Hadron Collider, tararán. que está en Suiza y es un anillo que mide 27 kilómetros de superconductores magnéticos con estructuras alrededor que detectan partículas que van pasando y las aceleran casi a la velocidad de la luz. ¿Tú viste la película Iron Man 2? La vi hace Sí, poco. Iron Man 2, para el que no se acuerda, él tiene un problema con su reactor que tiene en el pecho, que lo está como matando, sí, y descubre que su padre había ideado un elemento nuevo y lo había dejado oculto en una sí, maqueta, ¿te en una acuerdas? maqueta. Sí. Entonces él pesca la maqueta, la analiza y descubre que esto es un elemento. Entonces él tiene que fabricar este elemento, porque con ese elemento iba a poder reemplazar la parte nuclear Sí, así no de lo iba a su matar. reactor y claro, para que no lo matara. Entonces, para crear este elemento, él hace ahí en su oficina, en su laboratorio, un acelerador de partículas. No sé si te acuerdas de esa escena, pero es graciosa porque primero no mide más de 5 metros de diámetro, pone un montón de tubos y están todos sujetos como en libros, en lo que pueda pillar, están colgando, algunos están amarrados al techo, y llega alguien así y le dice, señores Stark, y viene con una carpeta, y dice, ah, esto es lo que necesito, y pesca la carpeta así, y la pone así como para ajustar la altura. O sea, es súper crudo y al lote, y esto tiene que ser pero tan preciso que esa escena es imposible, pero totalmente salida de la fantasía. Y al final tiene esto y mientras lo empieza a funcionar todo vibra y se mueve y crea el elemento nuevo. Excelente. Entonces esta mega máquina, el Large Hadron Collider, el nombre en inglés es acelerador de partículas, pero este en particular, el nombre que tiene es Large, es el acelerador de partículas grandes. Ajá. Eso es lo que se le ocurre a los científicos, porque parece que ya habíamos visto que los científicos no tienen imaginación para los nombres No. de repente. Así que se llama grande. Esta máquina dispara 2 partículas en distintas direcciones, una por cada lado, cerca a la velocidad de la luz.
A veces ocurre que estas partículas chocan de frente. Y la esperanza, y pueden medir la energía que se produce en el choque, la energía que tenía la partícula antes y la energía que queda después. Entonces la esperanza es que si el choque tiene suficiente fuerza, podría eyectar parte del material de la colisión desde nuestras dimensiones, forzándola a entrar a otras dimensiones. O sea, para saber si la máquina puede medir la máquina puede medir la cantidad antes de la colisión, de la cantidad de energía y la cantidad que debería quedar después de la colisión. Si queda menos energía, quiere decir que parte de esa energía pasó a otras dimensiones. Es como la teoría más o menos en cómo se podría verificar esto. O sea, y cuando quieren mandar a alguien para otra dimensión, tienen que hacerlo correr contra su gemelo. Claro, En tiene un que encontrar su arco y tienen doppelganger que encontrarse en el medio así y chocar. y chocar, claro. Tienen que Chocar venir así bien con el rápido. pecho. Ya. Claro, bien rápido. Y si es con suficiente fuerza, podría saltar a otra dimensión. Entendí. Lo que hay que tener en claro acá es que estas partículas son destruidas y parte de su energía pasa a otra dimensión. Acuérdate que la velocidad de la luz quiere decir que la materia se convierte en energía pura. Sí. Entonces, cuando se convierte en energía, esta se disipa, se separa, no queda el mismo elemento compuesto en otra parte. ¿Entiendes? No es como, esto no sirve para viajar a otra dimensión. Porque estoy pensando en las especulaciones. Cuando la luz se convierte en energía pura, esa es energía pura. Entonces no lleva información, no lleva datos. Es solamente energía, es como lo más crudo, es como una bolsa de greda que tú puedes usar para hacer un vaso. Pero a menos que en la bolsa vengan las instrucciones de cómo hacer una taza, por ejemplo, vas a tener el material en crudo. Lo más crudo que puede existir es la energía pura. Entonces, el acelerador de partículas no ha logrado demostrar la existencia de dimensiones superiores todavía, pero gracias a él han habido avances en la física y en la química. Hay una lista, voy a dejar una lista de 5 cosas que se han descubierto gracias al acelerador de partículas, incluyendo el Higgs boson, que seguramente lo has escuchado. El bosón de Higgs, que es una partícula elemental que fue propuesta en 1964 y que es una partícula que ayuda, como lo que tú dijiste, estos campos, como un bosón, que ayuda a las partículas a obtener masa. O sea, ayuda a las partículas a poder pasar a existir. Y ese proceso, ese bosón desaparece en un septosegundo. Un septosegundo es la unidad de tiempo más pequeña que se ha podido medir. Es un 10 elevado a menos 21, que es un número increíblemente pequeño. Pero se ha logrado detectar. Y eso le llaman la partícula de Dios y le han puesto un montón de nombres. Es como que lo que crea la materia. Claro. Y eso es lo que tenemos por ahora. Ya está ahí donde estamos. Así que si en el futuro se logra demostrar la existencia de estas otras dimensiones, podrían los científicos llegar a una ecuación que pudiera explicar el universo completo. Por ahora son solamente especulaciones y tal vez existen otras dimensiones, no como lo que podamos percibir y tampoco las vamos a poder percibir nunca, seguramente por el tamaño gigantesco que nosotros tenemos comparado con estas dimensiones subatómicas. ¡Irán a otra dimensión! Tú puedes colocar un audio aquí en el podcast Sí. para el final que diga ¡A otra dimensión! del saga de Géminis, por favor. Ya, si me lo mandas. Se lo voy a pongo. mandar. Ya. Y después ¿Tiene sale algo que Chan agregar? gritando así. ¡Ah! Para los que nos han escuchado hasta acá, gracias por escuchar. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarnos ¿Qué sacamos con hablar? Claro. en nuestra épica, este ha sido nuestro viaje épico por física cuántica durante 3 episodios. Claro. Nunca más nos piden. ¿No tenemos nada más que agregar? Tenemos un par de aclaraciones del episodio anterior. Sí. Son 2 pequeñas aclaraciones. Una es que habíamos mencionado que teníamos unos bastoncillos que detectaban los colores. Eso se llaman Son conos. Conos.
Eso. Y los bastoncillos detectan como la luz. Ujú. Y lo otro es la pronunciación de Schwarzenegger. Schwarzenegger. De Schwarzenegger. De Schwarzenegger. Que El gato de Schwarzenegger. Así que buscamos en la internet y encontramos un documental de un científico, de uno de los científicos más grandes de nuestra era. ¿Cómo se llama? Sheldon Cooper. El doctor Sheldon Cooper. Claro, encontramos un documental de él, así que vamos a poner un audio donde él mismo lo pronuncia. In 1935, Erwin Schrödinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where a cat is placed in a box with a sealed vial of Y poison. ahí está, así como se pronuncia Schrödinger. Schrödinger. Stradal. Tenemos algunos saludos. Tenemos saludos. Partamos por Instagram, ¿te parece? Me parece. En nuestro post del episodio anterior, Chaos Airsoft Speed, excelente nombre, nos colocó aquí: cuando escuchas el capítulo y no sabes si estás confundido o estás entendiendo todo. En un O los universo dos. paralelo, en un universo paralelo lo entendí todo, y en este universo acepto que por momentos no entendí. Oh, Saludos desde Costa Rica. Muy buen episodio como Saludos. siempre. Gracias, Cabos. Caos. Ocheos. O Cheos. Emily nos dejó un mensaje en la página. Dice: ¿será que en otra dimensión el gato se transformó en zombie? Jaja, me encanta escucharlos. Espero ansiosamente cada lunes porque ya escuché todos sus capítulos. Un comentario adicional. Algunos dicen que falta seriedad y a mí eso es lo que me gusta. Tienen el balance perfecto. Saludos desde Cauquenes, Chile. Saludos, Emily. Es súper bonito. Entonces tenemos otro de la página. Entren a nuestra página en internet, a peorcaso.com. Dejen comentarios en los episodios. Y recuerden que tenemos página nueva. Armando hizo un trabajo excelente. ¿Todavía Y es nueva? está todo organizado, bonito, colores. Y ¿Por cuántos episodios la podemos considerar nueva todavía? yo creo que todavía podemos. Ah, qué bueno. Todavía es nueva. Así que sí, está lleno de información en los episodios y resúmenes. Jorge León nos dejó otro comentario que dice: saludos desde Montevideo, Uruguay. Como muchos, los escucho desde mi trabajo. Me han ayudado mucho desde que comencé a trabajar hace 6 meses, coincidiendo con el momento en que descubrí su podcast. El primero que empecé a escuchar, y me incitaron a conseguir nuevos podcasts a escuchar, pero Peor Caso tiene el mejor tema para mi gusto. O sea, porque somos misceláneos. Qué bueno. Eclécticos. Claro. Gracias, Jorge. Ahora el motivo de mi mensaje. Ah, Es que en el episodio hay más. anterior del efecto Mandela tocaron el tema de la mecánica cuántica y del gato de Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schrödinger. Me recordé de un canal de YouTube que me ha enseñado de este tema llamado Quantum Fracture. Este canal me ayudó a entender mucho más del tema de física cuántica, y uno de los experimentos que más me atrae y que más preguntas traen a mi cabeza es sobre un experimento llamado experimento de la doble rendija. Y es la Ese respuesta mensaje lo vi. Sí, le respondí. tú le respondiste. O sea, es la respuesta al gato de... De Y Schrödinger. llamándolo de la mejor forma, sencilla, una respuesta, por favor. Oye, Dice, pero esto yo no lo entendí porque de eso fue de lo que hablamos en ese episodio, y en la misma página un poquito más arriba habían fotos y animaciones no, de es la que él doble debe haber rendija. comentado antes, debe haber comentado en el episodio nomás. No lo escuchó, antes de escuchar. Yo le Exactamente. respondía y le puse que seguramente había escrito esto antes de haber escuchado el episodio, porque justamente de eso fue lo que hablamos. Exacto. A menos que escuchó el episodio de la dimensión B, donde Y hablamos publicó de aquí. extraterrestres. En Exacto. vez de... Ojo, lo más extraño de todo es que la física común nunca me gustó, pero creo que el tema existencialista de la física cuántica me atrapó mucho. Eso es el Mi tema esposa y yo existencialista, la siempre parte escuchamos filosófica. cada quien en su trabajo, y por la noche discutimos el episodio. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso te da como para pensar y considerar así de qué es lo que están hechas las cosas y cómo funciona el universo. Sí, Somos parte del universo, somos polvo estelar. somos polvo estela. Fernanda Medina dice: un hallazgo su podcast. He escuchado 2 episodios y genial. Me siento menos friki. O más quizás. Pero mucho menos sola en eso.
Ahora estoy poniendo todos mis esfuerzos en criar un nerding de 8 años que cree que su madre debería estar exhibida en un museo por ser tan rara. Con orgullo, obviamente. Una mamá geeky a los 8 de un niño hombre. Ayuda mucho sin necesidad de perderse en traducción. Y podcasts como el suyo de verdad me alivian la pega en demostrar que hay más adultos jóvenes con la misma onda. Gente con las mismas inquietudes, motivaciones y que abordan temas que a ellos les llama la atención, pero que en boca de un profe, una gran parte de ellos, por lo menos de escolares, les matan todo el ímpetu inicial y se vuelve una bosta. Seguro escuchando más episodios y es muy probable que a mí que haga mi aporte en Patreon, se lo merecen. Excelente trabajo, chiquillos. Un abrazo desde la comuna de Las Condes, Santiago. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Es verdad lo que dice y es súper triste que los profesores de repente no tienen la pasión para poder enseñar o transmitir transmitir la curiosidad que se necesita para aprender, porque lo que tú aprendes tú lo absorbes, no se puede empujar. En el colegio, en la escuela, cuando te enseñan, generalmente lo que te hacen es memorizar, y eso no es aprender. No. Aprender tiene que ser algo que tú haces en forma voluntaria porque quieres, porque tienes curiosidad. Entonces los profesores, aparte de transmitir este conocimiento, deberían también promover la curiosidad. Porque eso es lo que hace que la gente aprenda, en mi opinión. También creo. Uh-huh. Así que hay un montón de cosas que son interesantes y no porque un profesor mala onda o era aburrido te explicó, no hay razón como para dejarlo botado. De repente vale la pena echarle otra mirada, y hoy en día con tanta información que hay en internet como este mismo podcast es súper fácil poder acceder a otros puntos de vista. Tiene que ver también con la madurez, porque de repente agarramos temas cuando somos... Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, o sea, creo que cuando yo estaba en el colegio no me gustaba mucho la literatura, o yo no sabía que me gustaba leer y escribir y la parte más como humanista. Siempre me consideré más científico, y yo creo que tenía que ver un poco con mi madurez, un poco con el hecho de que no entendía, por ejemplo, que jugar rol era súper literario. Claro. O el hecho de que me gustara ser maestro de rol también era súper literario. Y creo que tenía que ver un poco con eso, con mi madurez en el momento, la gente también que rodeaba en el curso de la escuela, tal vez las personas que compartían conmigo ese curso, los que les gustaba la parte literaria no eran los más, no sé, no me llevaba bien con ellos, entonces siempre me iba mejor con los científicos, los profesores también. Entonces, filosofía, castellano, historia, nunca fueron cosas que siempre me gustaron, pero que en el colegio nunca me engancharon. Exactamente. Yo creo que el sistema educacional debería de repente modernizarse. Estaba viendo el otro día un video de cómo este sistema está hecho para trabajadores de fábrica. Sí. Que la cuestión de la campana, que a los horarios y los uniformes, y hay que llegar a la hora, irse a la hora, y que la campana, y hay que pedir permiso para ir al baño. O sea, lo único que están haciendo, el único interés que tienen es crear obreros. Sí. Y yo creo que eso debería cambiar. ¿El último? Así que, espérate, como tú dices, la educación no necesariamente debe ocurrir en el colegio o en la escuela. Ocurre durante toda tu vida. Y la información está disponible ahora. Especialmente ahora que tenemos internet. Sí, es genial. Es el mejor tiempo que ha existido para poder aprender. ¿Quieres dar uno más o lo dejamos ahí para cerrar con esa idea tan poderosa? El último. Para salir más leves. En los peores es que se lo estoy debiendo. En los peores trabajos, Daniela Velázquez comenta lo siguiente. Ja, 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 ja. Ustedes son tan crueles y yo pensaba que el malo era Christopher. Yo. ¿Sí, el malo? Mírale la barbita ahí. Que yo no estaba en el episodio de trabajo. No importa. Mira, me llegaron las palabras de Cristian y pone una carita triste. Estoy en una situación ahora en la que me quiero arrancar la cabeza, pero en realidad ustedes mejoraron mucho mi día de trabajo. Saludos. Fuerza, Dani. Fuerza, Dani. Fuerza. No. Oye, un último saludo a los que nos dejaron mensajes en YouTube también. Saludo para Diego del Valle, Luis Nina, Josías Guevara y J. Lima Guamanjali. Guamanjali. No tengo nada más que agregar. ¿Tienes algo más que agregar?
No, que les vaya bien. Espero que nos hayan El escuchado próximo hasta aquí. episodio va a ser una sorpresa algo más leve y entretenido y divertido. Que tengan una excelente semana, disfruten el Día del Amor, el Día de San Valentín. Los queremos mucho. Les mandamos mucho amor. Les mandamos mucho amor. Un abrazo. Un abrazo, chao. Adiós.